sea f una función dada entre a y b, con imagen en el conjunto de los números reales, continua y derivable, y con su derivada también continua, entonces considere lo siguiente. Si hacemos girar la curva f de x en torno al eje x, tendremos una superficie de revolución, es decir, una cáscara infinitamente delgada. Lo que se quiere es saber cuánto mide el área de esta superficie. Ahora bien, si el intervalo AB lo dividimos en n partes, tendremos también n puntos sobre la curva f de x. Si unimos cada uno de estos puntos mediante una cuerda y sumamos la distancia de cada cuerda, tendremos una aproximación de la longitud de la curva f de x. Veamos ahora qué sucede con la superficie de revolución. Observe que cada cuerda crea una superficie que es muy similar a la superficie real creada por la curva. Si sumamos todas las áreas de las superficies creadas por las cuerdas, obtendremos una aproximación de la superficie de revolución creada por la curva f de x. Mientras mayor sea la partición del intervalo donde se encuentre el sólido, mejor será la aproximación. Es decir, conforme aumenta la cantidad de argollas, la superficie se torna mucho más suave y cada vez más parecida a la superficie original del sólido. Para entender mejor cómo funciona el cálculo de superficies, tendremos que enfocarnos en un solo anillo. La pregunta es, ¿cómo calcular el área de esta superficie? Bueno, de la superficie de revolución vamos a seleccionar una cuerda, cualquiera, que gira en torno a x, que crea algo así como un anillo, que representará a todos los demás anillos creados por las infinitas cuerdas que puedan haber en la partición y que también generan superficies al girar en torno a x. Este anillo representativo tiene la información suficiente para calcular la superficie que posee este mismo. Observe que se puede definir un triángulo rectángulo entre P sub k menos 1 y P sub k, construido con los valores x sub k menos 1 y x sub k, con sus respectivas imágenes en el eje Y. El cateto definido entre x sub k menos 1 y x sub k es el defecto de x, definido por los valores de x, y el cateto opuesto es el defecto de y, definido por las imágenes de los valores de x. Ambos defectos, por el teorema de Pitágoras, puede decirnos lo que vale la hipotenusa del triángulo, que es la distancia entre P sub k menos 1 y P sub k. Con esta información podemos calcular lo siguiente. Si se aplica la raíz cuadrada a ambos lados, tenemos la siguiente expresión. Ahora se factoriza dentro de la raíz por delta x al cuadrado. Luego se extrae delta x de la raíz. Note usted que hemos escogido factorizar por delta x porque la superficie es generada por el giro de la curva en torno a x. Ahora vemos que la distancia entre P sub k menos 1 y P sub k mide la siguiente expresión. Imagine usted que este anillo, a nivel infinitesimal, se puede considerar como un cilindro. Ahora bien, se sabe que el área lateral de un cilindro es 2pi por el radio y por la altura. Recuerde que el área lateral es el cálculo del área de la superficie solamente del lado del cilindro,
no se están considerando los lados que son circulares, que son dos, solamente el costado del cilindro, que en el caso del anillo que nosotros estamos calculando de este cilindro genérico, nos va a dar el lado, el borde, el borde de este anillo. Bueno, el radio del anillo es f de x y la altura vale L, que es la distancia entre P sub k menos 1 y P sub k, que es la siguiente expresión. Si reemplazamos estos valores en la fórmula del área lateral del cilindro, tenemos que el área o superficie genérica, denominado por S sub k, es la siguiente expresión. Ahora, si aumentamos indefinidamente la cantidad de anillos, podemos sumar las áreas de todos ellos con una integral, quedando de esta manera, que es, en definitiva, la superficie del sólido requerido. El problema nos da únicamente estos dos datos, nos da una función ya despejada y además nos dice un intervalo en x. Yo les recomiendo que primero hagan un esbozo, una pequeña grafiquita para que más o menos imaginen qué es lo que está pidiendo. Y entonces nosotros podríamos hacer lo siguiente. Como va desde menos 1 a 1, podemos meter aquí el menos 1. Si metemos un menos 1 te quedaría raíz de 3. Entonces vamos a poner por aquí el menos 1 como a raíz de 3. Y si le metemos nosotros un 1, también te quedaría raíz de 3, o sea, por aquí. Si le metemos algo que está en el intervalo, por ejemplo el 0, te quedaría únicamente raíz de 4, o sea, 2, que estaría un poquito más arriba. O sea, realmente esto es como una curvita suave así. Recuerden que esto es un arco de un círculo. Esta venía de la ecuación de una circunferencia. Entonces, tenemos este pedacito. Y este pedacito es el que vamos a hacer girar en torno al eje de las X, o sea, va a estar haciendo esto, quedando como si fuera una pequeña rueda, o sea, quedaría entonces algo así. Vamos a ver si con el dibujo queda un poquito más claro. Voy a asimilar como que esto está girando, haciéndolo algo así. Entonces quedaría algo así. En esta figura se ve mucho mejor, obsérvenla para que les quede más claro de qué se trata el problema. Y entonces nuestro problema nos está pidiendo encontrar el área de la superficie que queda generada al momento de que estamos girando esta curva alrededor del eje de las X. Tenemos dos fórmulas para poder resolver este tipo de problemas. Una que es cuando la curva está girando respecto al eje X y otra que es cuando está girando respecto al eje Y. Cuando una curva gira respecto al eje X vamos a usar la siguiente fórmula. Entonces tenemos si gira en X, vamos a usar que la superficie es igual a la integral en un intervalo AB de 2pi por y, que multiplica a la raíz cuadrada de 1 más la derivada de y con respecto de x al cuadrado, y acá le ponemos diferencial de x. Y si tenemos que gira en el eje de las y, entonces vamos a tener que la superficie es igual a la integral desde a hasta b de 2pi x, vean que aquí cambiamos, por la raíz cuadrada de 1 más la derivada de x con respecto de y al cuadrado, diferencial de y. Nuestro problema nos dice que gira en torno al eje de las x, o sea que hace esto. Por lo tanto, tenemos que usar la primera fórmula. Ahora vamos a analizar qué es lo que nos pide la fórmula. La fórmula dice que la superficie es igual a la integral de a a b, o sea, nos pide un intervalo. Ese ya lo teníamos que era de menos 1 a 1. Después tiene un 2pi. 2pi es una constante, entonces lo puedo sacar. Nos pide una y, y nosotros ya teníamos a y despejada, también no la dio. Después tiene la raíz cuadrada de un 1 más una derivada de y con respecto de x y elevarla al cuadrado. Después, finalmente, vamos a integrar todo esto respecto a x. Entonces, lo más complicado sería básicamente derivar y elevar al cuadrado y después resolver a esa integral. Ahí puede quedar un poquito complicado, pero vamos a utilizar algunas estrategias algebraicas para poder tener una integral que sea fácil de resolver. Voy a empezar entonces encontrando este término, que es la derivada de y con respecto de x al cuadrado. Para esto voy a tomar a esta función. Yo ya sé que y es la raíz cuadrada de esto. Entonces yo lo puedo expresar como 4 menos x cuadrada a la 1 medio.
y me encargo de derivar esto de aquí. Entonces para derivarlo me quedaría que la derivada de y con respecto de x es igual a este que está aquí es como si fuera un b a la n, entonces bajo la n, que es un medio, pongo a mi b, que es esto de aquí, a la n menos 1, o sea, a la menos un medio. Y esto se multiplica por la derivada de lo de adentro, o sea, por menos 2x. Si hacemos un poquito de álgebra aquí, quedaría entonces que dy respecto a x sería entonces, este con este se cancelan y me queda únicamente un menos x arriba. Y abajo, este que está aquí, podríamos ponerlo simplemente como 4 menos x cuadrada a la 1 medio. Ya tenemos a la derivada de y con respecto a x, pero nos pide derivada de y con respecto de x al cuadrado. Entonces yo puedo elevar aquí al cuadrado y también elevo aquí al cuadrado. Si elevo al cuadrado, entonces este menos se hace positivo, este quedaría x cuadrada. Sobre, y aquí esta raíz se quitaría con el cuadrado, quedando únicamente 4 menos x cuadrada. Ya tenemos entonces que la derivada de y con respecto de x al cuadrado es esto que está aquí. Bien, ya lo he puesto acá y ahora lo que vamos a hacer es sustituir todos los datos que tenemos en esta fórmula. Siguiendo la fórmula nos quedaría que s es igual a la integral desde a hasta b, en este caso de menos 1 a 1. Entonces lo ponemos de 2 por pi por y, pero y era esta raíz que es 4 menos x cuadrada dentro de la raíz, que multiplica a la raíz de 1 más la derivada de y con respecto de x, eso todo al cuadrado, que es esto que está aquí. Entonces vamos a ponerlo. Y finalmente le ponemos un dx. Definitivamente esta integral es un tanto complicada, pero si nosotros hacemos álgebra va a quedar realmente fácil. Así que voy a encargarme de poder simplificar primero esta parte para ver cómo se va a cancelar con algo de acá. He puesto esta expresión aquí para poder trabajar con ella. Para poder simplificarla, primero puedo hacer la suma de fracciones. Y para sumar tengo que multiplicar este por este, que sería 1 por 4 menos x cuadrada, pues quedaría únicamente 4 menos x cuadrada. Luego más este por este, quedaría x cuadrada. Y sobre este por este, que quedaría 4 menos x cuadrada. Todo esto tiene una raíz cuadrada. Ahora, menos x cuadrada más x cuadrada se van a cancelar, quedando únicamente 4 en el numerador y 4 menos x cuadrada. Todo esto tiene una raíz cuadrada. Ahora, recordemos que si nosotros tenemos a entre b, raíz de esto, es como si fuera raíz de a sobre raíz de b. Utilizando esta propiedad, entonces esto nos quedaría raíz de 4, que son 2, sobre raíz del denominador, que no es exacta, así que simplemente la voy a dejar así. Y entonces todo esto sería este pedacito de aquí únicamente. Vamos a ponerlo. Quedaría que s es igual a la integral de menos 1 a 1 de 2pi raíz cuadrada de 4 menos x cuadrada. Por esto que quedamos que era eso, entonces vamos a ponerlo 2 sobre raíz de 4 menos x cuadrada y le vamos a poner este de x. Y aquí podemos notar que este y este se van a cancelar, ya que uno está arriba y otro está abajo, quedando únicamente que esto es igual a la integral de menos 1 hasta 1 de 2pi por 2, o sea, de 4pi, y le ponemos nuestro dx. Y esta es la integral que tenemos que resolver. Como 4 y pi son constantes, entonces me quedaría simplemente que s es igual a 4pi por la integral de dx, pero la integral de dx es x. Y esto lo vamos a evaluar desde menos 1 hasta 1. Si esto lo evaluamos, quedaría entonces 4pi por 1 menos 4pi por menos 1. Y aquí quedaría entonces 4pi menos menos 4pi, o sea, en total 8pi. Y 8pi sería entonces nuestra respuesta. Bien, pues